Hemos estado en una serie muy interesante, hemos estado aprendiendo muchas cosas y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo muchas cosas. Espero que después de lo que hablemos el día de hoy usted tenga muchas preguntas. A mí me gusta que me hagan preguntas, pero anote sus preguntas y luego me las hacen. Estamos hablando de Daniel, el profeta, los judíos y el año 2019. Go ahead, Raymond, please. Entonces, entre el capítulo 4, hermanos, que vimos la semana pasada, y el capítulo 5, que vamos a ver el día de hoy, entre los dos capítulos han pasado ya 25 años. Entre lo que hablamos la semana pasada y hoy, en solo 7 días, ya pasaron 25 años. Vea qué rápido se nos está yendo el tiempo. El tiempo de la Biblia. Y estos 25 años que han pasado, vamos a encontrar ahora al nieto. ¿Recuerda cuál es el rey del que hablamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda? El rey Nabucodonosor. ¿Existió ese rey? Sí. ¿Dónde? En Babilonia. ¿Dónde estaba Babilonia? ¿Dónde es Babilonia ahora en estos días? En Irak, correcto, en Irak. Más o menos, ¿en qué lugar en Irak? Bagdad, sí, Mateo, excelente, bravo, qué lindo, qué chulada. Pero ahora recuerden, ahora va a haber un nuevo rey. Y el nuevo rey, Nabucodonosor, ha cedido el campo y ahora vamos a encontrar a su nieto. Y el nieto de Nabucodonosor es el que va a estar ahora a cargo del reinado. Y vamos a empezar a leer algo muy importante. El tema de hoy es aprender a leer lo que Dios ya ha escrito. Vamos a leer lo que Dios ya ha escrito, o leyendo lo que Dios ya ha escrito. Pero ¿se dan cuenta lo que está escrito en la pared? ¿Algunos de ustedes entienden esos jeroglíficos? ¿Sí o no? No entendemos los jeroglíficos. Y algunas veces eso es exactamente lo que nos pasa con la Biblia, que aunque leemos la escritura y leemos lo que Dios ha escrito, es como que si estuviéramos leyendo ¿qué? Jeroglíficos, porque no tenemos una gran idea de qué es. Pero entonces lo que vamos a descubrir es la importancia de que existan hombres que sepan leer los jeroglíficos de Dios y que nos den a nosotros el lenguaje nuestro, nos den el entendimiento, nos ayuden a entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. ¿Será importante aprender lo que Dios nos quiere hablar en estos días? ¿Sí o no? ¿Quiere usted que Dios le hable? Bueno, muy probablemente si aún usted no sabe leer los jeroglíficos, entonces es bueno que le preste atención a alguien que ha aprendido a leer un poco más los jeroglíficos. Por eso es que soy su pastor. Mi interés es enseñarles. Y ojalá que aprendan ustedes a leer los jeroglíficos. Sí, Noemi. Ándele. ¿Los jeroglíficos? ¿Para allá vamos? Para allá vamos, me encanta eso, ¿ves? Noemí, vieran cómo quiere aprender ella. Para allá vamos, empecemos a leer la historia del día de hoy. Dice capítulo 5, verso 1, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus nobles, y estaban todos bebiendo vino en presencia de los 1000. ¿Qué estaban haciendo? Emborrachándose. Belsasar, bajo el efecto del vino, mandó que trajesen, ahora presta atención, los utensilios de oro y de plata que su padre Nabucodonosor, y le llama padre, pero en realidad era su abuelo, y su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Lo primero que nos da la historia a entender es que hay una fiesta, y en medio de la fiesta este rey joven lo que quiere es en alguna manera mostrarse muy grande ante todos sus invitados, y entonces manda a traer cosas que eran importantes para los judíos que ellos habían usado en el templo en Jerusalén, y manda a traer lo que usaban en el templo de Jerusalén, y al hacerlo y al beber vino en esos utensilios, lo que él está mostrando es un desprecio total, completo, por las cosas sagradas que ellos habían traído de Jerusalén. Habíamos visto la semana pasada, ya Nabucodonosor había arrasado el templo de Jerusalén, habían sacado todas las cosas de importancia y de valor del templo, y ahora las tienen ellos ahí en Babilonia, y este hombre enfrente de todos los que estaban, vea usted qué interesante que inclusive dice ahí que estaban no solo las mujeres de los hombres, pero estaban también sus, ¿saben lo que son esas? Entonces era tan fea la cultura de ellos y era tan depravado que no solo estaban con su esposa aquí a la derecha y la querida a la izquierda. ¡Qué horrible!
Pero ese es el tipo de cultura a la que los hombres se han acostumbrado y las mujeres se tienen que zip. Porque si no, entonces se queda con la concubina y deja a la esposa. Pero eso es lo que nos está dando a entender esta historia. Y eso hasta el día de hoy no ha cambiado. Sigue diciendo la historia, verso 3. Entonces dice, fueron traídos, como el rey quiso, fueron traídos los utensilios de oro que habían tomado del santuario de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Quiero dejar muy en claro, recuerden que esto no es un templo católico. Cada vez que leemos templos en la Biblia, muchos de nosotros no conocemos ningún otro templo. Entonces, de un momento a otro pensamos que ya existían los católicos, que ya existían los sacerdotes, y esto no era así, esto no era un templo católico. El templo en Jerusalén era un templo de los judíos y era el templo que el rey Salomón había formado. Él había erigido ese templo para adorar al verdadero Dios. Muy importante que aprendamos esto y lo recordemos. Entonces, cuando traemos utensilios de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, dice, bebieron ellos, el rey, sus nobles, sus mujeres, sus concubinas. Y vean lo que dice el verso 4, bebieron vino y alabaron. ¿A quiénes? A los dioses de oro, a los dioses de plata, a los dioses de bronce, a los dioses de hierro, y a los dioses de madera, y a los dioses de piedra. Entonces, definitivamente lo que podemos ver ahí es que está deshonrando intencionalmente aquellos objetos usados en el templo de Dios. Ahora, no pierda atención de lo siguiente: los objetos no son los importantes. El objeto no es importante. Por ejemplo, si tuviéramos un piano aquí, el piano no es importante, los micrófonos no son importantes, las cosas que usamos para adorar a Dios no son importantes. Lo importante es para qué se usan aquellas cosas. La importancia de las cosas que usamos para la adoración a Dios es para qué las usamos, qué es lo que estamos haciendo con esas cosas. Entonces, definitivamente ellos están deshonrando las cosas que se usaban para darle adoración y alabanza al Dios de los judíos. Pero aún más importante, ellos sabían lo que estaban haciendo. Dice ahí que fueron entonces esto usado en medio de ellos para alabar los dioses de oro, de plata, de madera, todo tipo de Dios. Esto era abiertamente, estaban despreciando a los judíos. Es una de las cosas que rápidamente creo puede destruir un imperio. Una de las cosas que rápidamente puede destruir una nación, puede destruir una comunidad, puede destruir hasta una familia. Y una de las cosas que rápidamente puede destruir a cualquier persona es cuando intencionalmente alguien desprecia al único y verdadero Dios. Esto es horrible. Despreciar al único y verdadero Dios cuando uno sabe que Dios existe, pone a las personas solo en el camino de la destrucción. Este nuevo rey tenía sus ideas muy metidas en medio de él. ¿Saben cómo veo a este nuevo rey? Como estaba joven, parece que tenía solo 4 años, de acuerdo a la historia, tenía 3, 4 años solo de ser rey. Lo que lo veo a él es como diciendo, es que mi abuelo era de la vieja moda. ¿No ha tenido usted hijos que nunca le han dicho así? Papá, es que tú eres un old fashion. Así me dicen, old fashion significa que yo soy de la vieja moda. Y así nos tratan. Entonces lo que veo ahí es un desprecio de este rey nuevo por las cosas viejas. Y él no sabía, un joven puede hablar de esta manera, pero él no sabía por qué motivo su papá aún no había él deshonrado ni despreciado esos artículos ni esas cosas, o su abuelo no lo había hecho, pero él sí. Entonces él viene y seguro para mostrarse que es que yo soy la nueva moda, no soy tan viejo como esos, yo estoy ahora en algo más nuevo, ¿no? Donde ni siquiera necesito a Dios. Hasta ahí puedo captar tal vez la arrogancia, la soberbia que un hombre, la soberbia como un hombre como este puede tener. Verso 5, dice entonces en aquella misma hora, cuando él estaba haciendo eso, aparecieron los dedos de una mano de hombre, y escribían delante del candelabro sobre el yeso de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey se puso pálido y sus pensamientos lo turbaron.
y se le desencajaron las articulaciones de las caderas, se le soltaron las caderas y sus rodillas se empezaban a golpear la una con la otra. O sea, la figura que nos muestra, lo que nos está diciendo la historia, es que algo le sucede ahí que lo impresiona tanto que el hombre se llena de temor y se llena de miedo, y como estaba tan espantado, resultado de lo que estaba sucediendo por dentro, las rodillas le empiezan a pegar unas con otras así. Me imaginé yo que era como una calavera, ¿no? Y soltaban pegándole una rodilla con la otra. Esto debe de haber sido horrible, pero debe de haber sido el principio de la humillación. Dios sabe tener momentos en los cuales aquellos arrogantes y soberbios, Dios trata con ellos. La misma Biblia nos advierte que los que son soberbios y arrogantes y desprecian al Dios vivo, ellos mismos se ponen en un lugar donde Dios los puede, ayúdenme, humillar, zarandear, mover. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el inicio de la humillación es el inicio de la humillación de un rey que ha despreciado a Dios abiertamente en frente de una fiesta que tenían. ¿Sabe cómo se llama la fiesta que ellos tenían ahí? Esto tiene un nombre para nosotros. Esto se llama una orgía. Y el nombre va un poco más allá porque era una degeneración sexual en medio de lo que estaban tomando. Y el verdadero nombre de eso se llama un bacanal. Y el nombre es horrible porque lo que demuestra es sencillamente la perversidad que vive en el corazón de los hombres, que en 5, 10, 15, 20 minutos pueden degenerarse, volverse bestias, despreciar al Dios vivo y despreciar las cosas que las personas usan para adorar al verdadero Dios. El cuadro es horrible. Entonces, como el Dios estaba atento, nuestro Dios está atento a lo que el rey estaba haciendo, entonces la humillación, como el rey hizo aquello en público, ¿dónde iba a ser la humillación de alguien que desprecia a Dios en público? También en público. Estaba siendo humillado públicamente. Verso 7. Entonces el rey, lógicamente, dice, gritó con gran voz y dijo: traigan a los encantadores, traigan a los caldeos, traigan a los adivinos. Y el rey habló a los sabios de Babilonia y les dijo: cualquier hombre que lea esta escritura y me declare su interpretación va a ser vestido muy bien, tendrá un collar de oro en su cuello y va a gobernar como el tercero en el reino. Vea qué interesante, porque todavía estaba su papá de él, que era el verdadero rey. Este era el otro rey que había, el segundo, y entonces dice: el que me interprete esto va a ser el tercer rey. Por eso es que les dije anteriormente que era un rey muy joven. Y dice el verso 8, entonces vinieron todos los sabios y no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey su interpretación. La semana pasada, cuando hemos estado hablando de sueños y cosas así, recuerden una de las cosas importantes que aprendimos. A ver, ¿por qué motivo es que cuando Dios da revelación, los adivinos, los magos, los que leen las manos, los quirománticos, los encantadores, los brujos, no pueden saber qué es lo que Dios está revelando? A ver, ¿alguien se recuerda? ¿Por qué motivo es que hay tantas personas que se equivocan en estos días queriendo buscar cosas de Dios y más se confunden cuando van a que les lean las manos y les hagan las limpias? ¿Por qué es? ¿Recuerda alguien? Gracias, Noemí. Sí, porque Dios es Dios de luz, y estos que hablan y buscan estas cosas son adoradores de las tinieblas. Y entonces, a menos que no venga revelación del Dios de luz, estos hombres que habitan en cosas de tinieblas no tienen capacidad alguna de entender las cosas de Dios. El gran problema de los hombres y el gran problema de este rey no era solo el comportamiento o el estilo de vida que él tenía. El problema de todos los hombres, mis hermanos, está en el corazón. No solo existe la necesidad de arrepentirse, que es lo que humanamente hablando podemos y debemos de hacer, pero el corazón necesita experimentar un cambio. Y por eso es que la perversidad, aunque cambiemos nuestro comportamiento externo, la perversidad todavía sigue internamente. Y a menos que Dios trate internamente con la perversidad que todos nosotros llevamos, vamos todavía a seguir siendo controlados por eso. De ahí, por ejemplo, Pablo dijo algo interesante. Dice: ay de mí, dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, porque todo lo que yo quiero hacer no lo hago, y todo lo que sí quiero hacer no lo hago.
Entonces dice, de tal manera que ya no soy yo el que hago aquello, sino que es este mal que habita en mí. Entonces Pablo lo que estaba diciendo es que el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no tiene a Jesús, el hombre que no tiene la presencia de Dios en él, no tiene manera de poder cambiarlo de adentro, porque el único que puede cambiarlo de adentro y quitar la perversidad del corazón del hombre, ¿quién es? Jesús, Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y entonces este hombre en alguna manera nos muestra un ejemplo de cómo inclusive él podría cambiar su comportamiento externo, ¿de acuerdo? ¿No han visto ustedes gentes que dejan de fumar porque tienen fuerza de voluntad y dejan de tomar? Y entonces ya dejé de fumar, ya dejé de tomar. Y algunos me dicen, pastores, yo no voy a la iglesia aún. ¿Por qué? Me han dicho hace años ya. ¿Y por qué no vas? Es decir, porque aún fumo. Digo yo, ¿y qué? ¿Y qué? Creemos que venir a la iglesia es solo un asunto de que cambie nuestro comportamiento externo, y aún muchos no entienden que lo que Dios quiere es el cambiar el problema interno, porque si el problema interno no cambia, ¿de qué le hace que tengamos un buen comportamiento si por dentro seguimos siendo depravados? Entonces este rey tenía un serio problema. Y vea algo importante, que ser un hombre o ser una mujer de Dios, decir que uno es un cristiano, que realmente es cristiano y se ha convertido al Señor, no es solo tener un buen comportamiento. A un cristiano no se le conoce solo por un buen comportamiento. Al cristiano se le conoce porque tiene un cambio de corazón constante. Porque constantemente está enfrentándose a Dios. Constantemente Dios nos está mostrando cosas que Él desea cambiar. Constantemente nos hace saber que el corazón nos ganó en algo y nos hizo hacer algo malo y algo equivocado. ¿No tiene usted ese problema? Yo sí. Yo tengo ese problema constante. Si no me cuido, me ganan mis ojos. Si no me cuido, me ganan mi corazón. Si no me cuido, me ganan hasta mis pensamientos. Y mis pensamientos algunas veces no son los mejores. Yo no sé los suyos, yo los veo muy santitos. Y es donde Dios quiere tratar con todos nosotros. Por eso es que el trato de Dios con nosotros es tan importante y es constante y es a diario. Y es ahí donde necesitamos que Dios trabaje con nosotros constantemente a diario, porque si nos dejamos ir por las pasiones y los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, qué barbaridades estaríamos haciendo, ¿o no? ¿No es eso exactamente lo que nos metió en problemas desde chamacos? ¿No es eso exactamente lo que nos ha ayudado a aprender a pecar? ¿Y pecamos? ¿Y lo traemos? Bueno, este hombre tenía un serio problema. Verso 9. Entonces el rey Belsasar, dice, se turbó muchísimo y se puso pálido, y sus nobles lo veían y estaban desconcertados. ¿Por qué? Porque la mano que escribió en la pared era una mano sobrenatural, y el rey sabía que había algo de muchísima importancia. Eso, muy importante era el mensaje, porque nunca, ¿quién va a ver una mano que escribe algo en la pared y no se va a quedar pensando, Chihuahua, esto es súper sobrenatural? Pero a la misma vez esto me confronta a mí con cosas muy importantes. ¿No será que hay veces Dios me ha permitido ver dedos escribiendo en la pared y no he querido buscar el significado de lo que Dios ha estado escribiendo? Tal vez no lo he visto en la pared de la casa, pero sí lo he visto cuando Él lo ha querido escribir en la pared de mi corazón, y Dios ha tratado conmigo. Y tal vez me da miedo y me da temor. ¿Por qué? Porque ya yo sé lo que yo no hice correctamente, y ya yo sé que Dios me va a llamar la atención. Es más, hay veces que hay personas que no quieren orar y hablar con Dios. ¿Por qué? Porque saben que se han equivocado y hicieron algo incorrecto. Y al haber hecho algo incorrecto, ¿cuántos de ustedes saben, después de que han hecho algo incorrecto, que es feo ir a hablar con Dios? 1, 2, 3. A ver, yo sí. Yo aquí yo me ofrezco voluntario para todo. Yo soy el primer culpable, porque soy humano todavía y tengo la misma batalla, tengo la misma lucha, y no puedo ocultarlo, porque entonces tendría yo un pastor hipócrita. ¿De acuerdo? Y lo importante aquí es el trato de Dios. Lo importante aquí no es lo que yo hago, porque lo que yo hago puede ser muy impresionante. Tengo título, soy pastor, me vestí con saco hoy, se ve más o menos presentable el pastor, y aún así por dentro puede hacer que venga yo con inmundicia, con suciedad y con cosas que no le agradan a Dios. Eso sería tan incorrecto, ¿de acuerdo? Entonces mejor seamos abiertamente y decirlo, bueno, el pastor es un gran pecador y tiene problemas con muchas cosas, y aún así está sometido a Dios. ¿No suena más bonito eso? ¡Qué belleza!
Entonces, ¿será que Dios trata con nosotros y escribe en nuestros corazones y escribe en nuestras mentes? O a veces hasta nos habla por medio de muchas cosas. Claro que sí lo hace, pero ¿queremos saber lo que Dios está hablando con nosotros? Bueno, yo creo que este rey tenía un serio problema porque estaba empezando a sentir él que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Así dice la Biblia. Dura cosa es caer en las manos cuando Dios quiere tratar con nosotros y uno se anda sacando y zafando. Hoy pensaba en eso en mis oraciones, hace 35, 36 años, yo todavía andaba huyéndole a Dios. Yo sabía que Dios me había llamado a ser pastor, yo sabía que Dios me había llamado a servirlo, y yo insistía en hacer lo que yo quería. Yo quería ser rico, quería viajar por todo el mundo, quería hablar inglés y quería tocar música y quería hacer lo que me daba la gana. Y yo venía huyendo. Algunos de ustedes saben mi historia. Hace 35 años en Pico Rivera, California, venía huyendo de mi divorcio. Había dejado todo en Costa Rica y venía corriendo. Venía a agarrar un barco aquí a la ciudad de San Pedro, en Los Ángeles. Es donde venía hace 36 años casi, a agarrar un barco. Y de ahí me iba a ir para Europa y iba a seguir en una fiesta. Iba a seguir en mi fiesta. Hace casi 36 años. Pero ese día, cuando llegué a la iglesia de mi primo, Iglesia Familia de Dios en Pico Rivera, Pastor Gerardo Goyenaga, ese día que llegué ahí con él, Dios me habló. Y Dios me llevó exactamente donde Dios me quería llevar. Dios escribió en la pared de mi corazón y me habló directamente en medio de toda la iglesia y me dijo: bueno, hasta aquí, ya llegaste hasta el final, escoge, ¿te vas en tu barco o te metes a mi barco? Pero hasta hoy tienes que escoger. Y sabe, eso es bueno cuando uno llega al final, donde Dios le habla a uno así tan directamente. A mí me hizo bueno porque me confrontó con la realidad de una vida que estaba una vida perdida, fea. Y yo conocía a Dios y yo oraba y me echaba mi cerveza. Y yo oraba y me echaba mi... Y yo oraba y hablaba con Dios y yo caminaba con Dios supuestamente, pero vivía a mi manera. Hasta que Dios me habló directamente. Y cuando Dios te habla directamente, vale la pena, hay que prestarle atención, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo cuando Él quiere tratar contigo. Y ese día, ahí en medio de toda esa iglesia, cuando Dios me habló y Dios me dijo lo que me dijo, ahí inmediatamente yo entendí que ya yo no podía seguir huyendo más. Y esto es importante porque Dios, cuando te habla Dios y cuando te dice cosas, lo hace a través de una palabra, lo hace a través de una predicación, lo hace a través del estudio de la Biblia, lo puede hacer hasta cuando tú estás viendo la televisión. De un momento a otro te empiezan a sonar las rodillas, pero no las rodillas de acá afuera, sino las rodillas del corazón, y empiezas a sonarte la rodilla de la mente y empiezas a darte cuenta de que algo necesita cambiar porque no andas bien con Dios. ¿O no? ¿No le ha pasado? A mí sí. Y viera qué feo ser pastor y que le pase a uno eso constantemente. Porque yo quisiera saber que porque soy pastor soy mejor. Y no es mí. No. Le prometo que yo no. Soy pastor de título, pero soy igual que todos. Hombre que necesita que Dios trate conmigo. Cuando Dios trató conmigo, fue cuando Dios me dijo: hasta aquí llegaste. Y ese día... inmediatamente yo empecé a llorar y me reconvertí de nuevo. Aunque yo conocí a Jesús desde hace ya 50 años, tengo de conocer a Jesús. Tengo 50 años de conocer a Jesucristo. Y aún así ese día, ahí acabé ahí me fui a orar a una esquina. Ahí fui a orar y estaba llore y ya acabó la iglesia, ya acabó el culto, acabó la reunión, y ahí me dejó el pastor Gerardo. Corina conoció esa iglesia allá en Pico Rivera, y ahí me quedé, y cerraron la iglesia y yo seguía llore. Y vinieron a abrir la iglesia en la tarde ya para la reunión de la noche, y todavía yo estaba en la esquina llore. Era tanto lo que traía dentro de mi corazón. Mis hermanos, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, pero es sabroso cuando tú necesitas que Él lo haga, porque viene un cambio y viene un alineamiento y viene un toque de Dios y viene Dios, verdadero Dios, y el verdadero Señor Altísimo te toca y te cambia y hace algo lindo y precioso, y entonces tú sabes que fue Él quien te tocó, y tú sabes que fue Él quien es verdadero en ti, y tú sabes que el trato de Dios es bueno, y tú sabes que Él te va a perdonar. Pero este rey insiste en hacer lo que él quería y no para. Yo aprendí, yo lo hice. Al verso 10,
Dice, debido a las palabras del rey y de sus nobles. Entonces entró la reina a la sala del banquete. Y la reina le habló y le dijo, esta no era la esposa de él, probablemente era la mamá o era la abuela. Pero el problema es que en el idioma de los hebreos la palabra abuelo no existe. Entonces por eso habla solo que entró la mamá o entró el papá. Pero la palabra abuelo no existe en el idioma hebreo de aquel tiempo, en el idioma arameo o de los caldeos no existe. Entonces por eso nos dice así que entró la mamá o que entró el papá, pero no era realmente, era o la mamá de su papá o era la abuela. Y ella le habló y le dijo, oh rey, para siempre vive. Le dice, no te turben tus pensamientos, no te pongas pálido, pero aquí en tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, y él tenía entendimiento y tenía sabiduría, como la sabiduría de los mismos dioses. Mejor dicho, hay un hombre aquí en medio de todo tu país que me extraña que no esté contigo, porque es reconocido que este es un hombre de Dios. Y siendo rey no lo tiene enfrente. Y dice, y a él, tu padre, el abuelo, el rey Nabucodonosor, lo constituyó como el jefe de los magos, el jefe de los encantadores, el jefe de los caldeos y el jefe de los adivinos, por cuanto fueron hallados en él, es decir, en este Daniel. Y entonces le explica, mire, todo esto fue hallado en él, y ahí se lo van a poner y está en sus programas. Dice, en él fue hallado excelencia de espíritu, en él fue hallado conocimiento, entendimiento, interpretación de sueños, revelación de enigmas, solución de problemas. ¡Qué belleza! Qué belleza saber que Dios tiene este tipo de hombres para servirnos a nosotros también, mis hermanos. Qué belleza saber que esto no es una falsedad, sino que existe realmente la presencia de Dios que le da esta capacidad a hombres para que puedan servir a otros hombres. ¿Y no les parece, mis hermanos, que si encontráramos un hombre así, todos quisiéramos aprender y recibir consejos de él? A ver, ¿cuántos dicen sí? ¿No que no es verdad? Entonces, hermanos, ¿qué nos pasa que no vamos más a menudo a Cristo? Ahí está. Y es mejor aún que Cristo está listo. Y algo muy interesante ver es que Daniel no estaba en esta fiesta, y aún así la reina le dice, tu padre o tu abuelo lo puso a él por jefe de todos. Y alguien podría decir, pero ¿cómo participaba con los magos, los encantadores, los adivinos? Bueno, recuerdan lo que les dije, era la manera inteligente de Daniel de estar con los que hacían la maldad, pero no practicar con ellos las artes ocultas. ¿Por qué motivo? Porque Dios lo quería usar en medio de aquellos. Y esto es importantísimo como nunca antes en estos días, hermanos. No rehúse usted ir a una fiesta donde dicen pagana y mundana, le dicen algunos. No rehúse de ir si usted sabe de que usted puede compartir. Vea el consejo. A mi esposa le preocupa mucho cuando yo digo esas cosas a ustedes, porque dice, ya se van a aprovechar y se van a la fiesta y ya no vienen a la iglesia. No se trata de eso. Lo que le estoy diciendo es que si usted es un serio creyente y seguidor de Jesucristo, usted debe de saber que Cristo lo quiere usar exactamente ahí, donde están los que no conocen a Jesús. No podemos ser legalistas ni religiosos en decir de que entonces, ¿y qué la fiesta de la familia? ¿Cuántos de ustedes tienen familia que aún no conoce a Jesús? Entonces, si les doy un consejo correcto, no se junten con los pecadores impíos. Sería horrible, porque entonces ¿quién les va a hablar de Jesús? Si no son ustedes mismos los que conocen a Jesús, los que tienen la luz, los que conocen la salvación, los que están cerca de Dios. ¿No son ustedes los que son llamados a compartir con sus propias familias? ¿Y por qué no lo hacemos? Yo no se los prohíbo, pero no lo hacemos porque aún no se nos enseña que esa es la manera de Dios. Entonces Daniel vive en medio de ellos y es el jefe de los que practican cosas ocultas, y aún así no practica él lo que ellos practican. Daniel le pertenece a Dios. Y el rey, dice, la reina le sigue contando, le dice, el rey le puso a ese hombre por nombre Belsasar. Y vea qué interesante, porque dice que Daniel sea llamado y él declarará la interpretación. Entonces la reina le dice los dos nombres por los que él es conocido. El primer nombre, que es el nombre babilónico, significa príncipe de Bel, quien es un dios y un ídolo de ellos. Pero también le dice el segundo nombre, que es el nombre Daniel. Y el nombre Daniel significa Dios es mi juez.
Entonces lo llaman por los dos nombres, verso 13. Entonces Daniel fue llevado, dice, a la presencia del rey, y el rey le dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel, uno de los cautivos de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora han sido traídos a mi presencia, dice, los sabios y los encantadores, para que leyeran esta escritura y me dieran a conocer la interpretación, pero no han podido declarar la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que tú puedes interpretar los sueños, puedes resolver problemas, y si ahora tú puedes leer la escritura, primero, si puedes leerla, y segundo, si me das a conocer la interpretación, vas a ser vestido de púrpura, tendrás un collar de oro en tu cuello y vas a gobernar como tercero en el reino. Así es que presta atención que el hombre de mayor sabiduría en todo el reino, el hombre que estaba más preparado para todas estas cosas que el rey necesitaba, no estaba a la par del rey. Y esto me llama de nuevo tanto la atención, porque es una lástima que solo en momentos de necesidad ciertos hombres mandan a llamar a los que están cerca de Dios para que les ayude. ¿Por qué será que solo en momentos de necesidad es cuando buscamos a Dios? Lo vemos con Él y lo vemos con todo el mundo. Solo en el momento de necesidad manda a llamar a aquel que sabía de las cosas de Dios y que podía darle una interpretación de lo que estaba sucediendo. Verso 17. Entonces Daniel respondió delante del rey, y Daniel le dijo: tus regalos, le dice, sean para ti, y tus presentes, le dice, dalos a otros. Sin embargo, dice, yo leeré la escritura al rey y le daré a conocer su interpretación. La respuesta que Daniel le está dando al rey, ¿creen ustedes es una respuesta correcta? Piensen, viera que no, porque el gran problema es que Daniel se está oponiendo a los deseos del rey. La respuesta que le está dando, le está más bien rechazando los regalos del rey. Y usted no le rechaza nada a lo que el rey le quiera dar. Si el rey te quiere regalar algo, usted tiene que callarse la boca y aceptarlo, pero él no le está aceptando, porque lo que le da a entender de alguna manera es que no porque le dé oro, no porque le dé plata, no porque le dé riqueza, no porque lo ponga en lugar de autoridad, él le va a decir o no le va a decir, sino que él le va a contar las cosas de Dios y le va a decir las cosas de Dios, porque a él le interesa que él llegue a conocer a Dios. Por eso es que él rechaza. Y al rechazar esto es muy importante, porque muestra cómo el carácter de Daniel es. Casi que podemos también sentir el disgusto cuando leemos esto, porque le digo: tus regalos sean para ti, tus presentes dados a otro, pero sin embargo yo voy a leerte la escritura y te voy a dar a conocer su interpretación. Casi que yo leo aquí el disgusto de Daniel con aquel rey joven y con aquel rey torpe, porque antes de interpretar el sueño, vea lo que Daniel va a hacer, y esto es importantísimo. ¿Puede Daniel interpretar el sueño? Claro que sí. ¿Lo va a hacer? Claro que sí. Pero antes de hacerlo, Daniel necesita predicar. ¡Qué chulada! Antes de hacerlo, Daniel necesita recordarle a este rey cosas muy importantes de Dios, y lo hace. Y Daniel empieza a decir: mira, tu abuelo Nabucodonosor ya conocía a este Dios altísimo, ya conocía la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Vea verso 18, a ver dónde lo dice. El Dios altísimo, y se refiere a él con un nombre muy importante, Jehová Adonai. El Dios altísimo, oh rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza. ¿Quién se la dio? El Dios altísimo le dio la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Y tu abuelo mataba al que quería y concedía la vida al que quería. Engrandecía al que quería, y al que quería también humillaba. Mejor dicho, cuando su abuelo era rey, él hacía todo lo que hacía, pero Dios le había dado lo que él tenía y lo que él era. Pero hay algo importante, le va a decir Daniel, que sucedió con su abuelo, y se lo quiero decir. Verso 20 dice: pero cuando el corazón de su abuelo se enalteció, y de ahí hay una gran advertencia, porque cuando el corazón del hombre se enaltece,
Cuando el corazón del hombre se llena y su espíritu se endurece, como se endureció, con arrogancia. Y dice, entonces él fue quitado de su trono real y su majestad le fue quitada. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue hecho semejante al de los animales, y con los altos monteses estaba su morada. Le daban de comer hierba como a los bueyes, y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo. Eso sucedió, lo hablamos la semana pasada. Y vea lo que dice, todo esto le pasó, y vea la palabrita que sigue ahí. Hasta. Ahí estamos. Bueno, y esta palabra hasta, go back, Raymond, por favor. Oh, es que no se puede ver, sorry. Hasta. Con razón, nos cambiaron el settings. Lo siento mucho. Pero aún así, esa palabra hasta está en sus programas. Pueden verlo en sus programas, por favor, también, si se están perdiendo. No, yo sé, pero como no se puede leer bien, mira hasta abajo. Nos cambiaron los settings de nuestra computadora, entonces lo siento mucho, ni sabía. Hasta. Pero ahí están sus programitas. Hasta. Vean que esa palabra hasta es de mucho significado. Es lo mismo con usted y conmigo. Nosotros nos comportamos, nosotros hacemos ciertas cosas hasta que algo va a suceder, hasta que llegue el final de algo. Esa palabra hasta significa ahí que hay un puente, hay un puentecito ahí entre lo que estaba pasando y lo que va a suceder. Hasta, y esto es importante porque tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un cambio de corazón, tiene que haber una aceptación, tiene que haber un remordimiento, tiene que haber algo que sucedió con este hombre. Y muchas cosas, mis hermanos, suceden hasta que hagamos decisiones correctas, hasta que pensemos bien, hasta que prestemos atención a Dios, hasta, por ejemplo, ¿cuándo es que alguien puede empezar a perder peso? Hasta que empiece a hacer ejercicio, hasta que deje de comer tantito, ¿ok? ¿Cuándo es que alguien va a dejar de tener dolor de panza? Bueno, hasta que se tome un remedio, hasta que se haga su baking soda con un poquito de limón, ¿no? Y agua. Esa es la cura de los pobres. Funciona. Entonces, esta palabra hasta, presten atención. ¿Cuántas cosas quiere usted que cambien en su vida? Ok, van a cambiar hasta que haga usted una decisión y la ponga en práctica. Entonces, la primera decisión que tenía que hacer ese hombre es que el Nabucodonosor tenía que aceptar y tenía que permitir que Dios sea el Señor. Y fue exactamente lo que le sucedió. Y la única manera de mostrar que Dios es el Señor es hacer tal y como Dios dice. Entonces, vea, pásalo ahora sí, Raymond, please. Entonces dice hasta que ¿qué? Que él reconoció que el Dios Altísimo es Señor. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Todo el trato de Dios con nosotros, hermanos, todo el trato de Dios con nosotros no es imponerse. Esto lo hemos aprendido ya hace bastante tiempo atrás. ¿Recuerdan? No es una imposición, sino que es una, dos, tres, una. Dios no se quiere imponer, Dios nos quiere proteger siempre. No hay ninguna cosa que sea una imposición de Dios en la Biblia. Nada es una imposición. Todo es para nuestra protección siempre. Y si cambiamos esa manera de pensar, entonces veremos que cualquier cosa que Dios tenga un trato conmigo es bueno. Por ejemplo, ahorita venía para la iglesia, estaba listo para venirme y salgo y ya estoy cargando todo en mi troca. Y donde me voy a montar, la llanta de atrás de mi troca está flat. Qué extraño, porque ayer les puse aire a todas. Qué extraño, porque esta mañana salí, reviso los carros siempre que salgo de mi casa bien de mañana, revisé que todo estaba bien, pero ahorita llego a mi carro y me voy a meter en mi troca y la llanta de atrás está, no sé si le metieron cuchilla, o no sé si me la desinflaron, o no sé si en realidad pues ando con un clavo, no sé qué es lo que es. Pero inmediatamente pude pensar, será estos cholos, ya vinieron aquí, ya me
Pero me quedé pensando, güey, ¿por qué me van a cuchillar solo una y no cuchillar la otra? Además, yo no le debo nada a nadie de mi vecindario. Entonces empecé a pensar así, y entonces mi viejita me dice, ya, tranquilo, calmado, ¿por qué no piensas mejor? Inmediatamente mi esposa tiene razón. Hasta que no cambié mi manera de pensar correctamente, no pude darme a entender de que qué será si Dios sabía que por esos 5 minutos de cambiar de carro y sacarlo todo de un carro y llevarlo al otro carro, Dios me permitió que no pasara yo por la intersección donde iba a haber tal vez un accidente, o iba a venir yo y tal vez iba a atropellar a alguien. Vea qué bonito. Entonces cambié mi manera de pensar, y de un momento a otro, entonces ahora veo más bien que lo que me está sucediendo es una bendición, que el mismo Dios la pueda estar usando, porque no me subí a mi troquita, sino que tuve que venir en el carro de mi viejita y lo que sea. De nuevo, es un cambio de mente. Hasta que mi mente no cambie, no voy a poder ver las cosas de una correcta manera. Entonces, este rey, este señor Nabucodonosor, y tengo que apresurarme para acabar con todo esto, dice que reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los hombres, y que Él levanta sobre él a quien Él quiere. Y esto, hermanos, es muy importante, porque todo el trato de Dios con nosotros tiene que ver no solo para protegernos, pero tiene que ver con que cosas buenas nos sucedan. Y Dios quiere que lo lleguemos a conocer, porque sin llegar a conocerlo a Él, mis queridos hermanos, no tenemos manera de vivir mejor. Entonces, hasta que no lleguemos a conocer a Dios, hasta que no permitamos el señorío de Dios en nuestras vidas, las cosas no cambian. Si Dios no es Señor, ¿de qué nos sirve decir que somos de Él? Si no hacemos como Él dice, ¿de qué nos sirve decir que somos cristianos? Podemos decir que somos cristianos de nombre, pero recuerda, es solo el comportamiento externo, pero por dentro seguimos siendo rebeldes, por dentro seguimos siendo torpes, por dentro seguimos siendo pecadores. Y yo no quiero ser por dentro, yo quiero ser por fuera lo que soy exactamente por dentro, de un hombre con el que Dios está tratando. Ahora, ¿cómo cambio eso? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, hay un tesoro, y ahí pueden ver el tesoro. Lo traje, y ahí se los traje, el baúl de los tesoros. Lo hice a propósito. Es más, no quería hacerlo porque está muy grandote, estaba pesado, y como se le estalló la llanta a mi troca, tuve que cambiarlo del carro de la troca y tuve que pasarlo del carro de mi viejita. Así que no presten atención, porque pasé por unos grandes problemas jalando esa cosa para traerlo aquí, es para la iglesia. Pero en serio, ese es el baúl de los tesoros, y yo iba a traer una bolsa, pero Dios me cambió los planes esta mañana. No contabas con mi astucia, así me dijo el Señor esta mañana en mis oraciones. En serio, me cambió los planes. Allá Dios, porque yo no sé quiénes de ustedes han estado en su corazón buscando tesoro. No sé. Dejen el tesoro a un lado. Dejen el billete a un lado. Dejen la preocupación a un lado por un momento. Dejen todo a un lado por un momento y concéntrense en el tesoro. Ahora, el problema que tengo es que el tesoro tiene, para entrar, tiene un candado. Para entonces, si que alguien me destruya esto, el que de ustedes venga y me adivine la combinación del candado, yo le compro lonche toda la semana que viene. Le disparo el lonche toda la semana. Lo llevo al chino. Bueno, no me haga chanchulla, porque algunos de ustedes saben la combinación, porque es el candado de allá atrás. ¿Qué es lo que quiero decirles? Lo siguiente: que es imposible que uno venga a abrir el tesoro o el baúl de los tesoros si uno no sabe la combinación. Sin saber la combinación, uno no puede abrir y encontrar el tesoro. Y si en este caso es el tesoro de Dios, ¿quién es el que me puede dar la combinación? ¿Qué? Se los voy a decir. La combinación es: la primera palabra es B, la segunda palabra es I, la tercera palabra es B, L, I, A. La combinación es correcta.
Si Dios te da la combinación, puedes abrir el baúl de los tesoros. El baúl de los tesoros es tu vida. Y cuando abres el baúl de los tesoros con la combinación que Dios te da, pues vas a encontrar algo muy importante. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vas a encontrar la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Come la palabra, conoce la palabra, lee la palabra, medita la palabra, memoriza la palabra. Tómala en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, cuando te levantas, cuando te vas a dormir. Sueña con la palabra, vive con la palabra, vuélvete un conocedor de la palabra, pero no dejes que estas cosas se aparten de ti. Que sea la meditación de tu corazón en el día y en la noche, a todo tiempo, porque aquí es donde está la llave para todos los secretos y las riquezas. Pero muchos deciden que quieren vivir para Dios, pero no quieren hacer lo que la palabra dice, y es un gran error. Es un gran error. No podemos vivir para Dios sin cumplir lo que la palabra nos dice. Hay que vivir haciendo lo que la palabra nos dice. Hermanos, este es el secreto para vivir bien. Esto es muy importante, porque lo que le sucedió al rey Nabucodonosor fue que él escuchó la palabra. Él le prestó atención a la palabra. Él se arrepintió ante Dios por la palabra que aquel hombre Daniel le dio. Verso 22, yo le digo, pero tú, su hijo Belsasar, que era el rey que le estaba hablando a Daniel, a pesar de que sabías todo esto, ¿qué le dice? Lo sabías. Nada de esto es nuevo. Todo esto es conocido. Tu abuelo te lo había dado a conocer y no le has prestado atención. Y de ahí hay una severa advertencia. La advertencia es de qué sirve conocer sin hacer. ¿De qué sirve leer? Hay muchos que saben Biblia, pero la saben solo porque es algo externo, pero aún no conocen al autor de la Biblia. No lo tienen interno. Y esto es importantísimo, porque le está diciendo, ya tú sabías, pero no has humillado tu corazón. O sea, quieres la bendición sin la instrucción. Y no sucede así, no es bueno, no es correcto. Queremos caminar a la par de Cristo. Amén. Yo quiero caminar a la par de Cristo como nunca antes. No sé cuántos días me falten, no sé cuántas semanas me falten. No sé cuántos años me queden de vida, pero lo que yo sí sé es que lo que me quede lo voy a vivir cada día más cercano a la palabra de Dios, que es Dios mismo y que es Jesús. La palabra, como nunca antes, hermanos. La palabra. Y este hombre lo sabía y le dice, ya tú sabías, ya conocías todo esto, no es nada nuevo, ya lo habías aprendido de tu abuelo y aún así no te humillaste. La actitud que has tenido es mala, la actitud es fea. Verso 23, más bien le dice, te has levantado. Más bien no solo no te humillaste, sino que te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a su presencia los utensilios de su templo, y en ellos has bebido el vino, tú y todos tus amigotes, y además de esto has alabado a los dioses, todos esos diosecillos, has desecrado las cosas sagradas. Dice, pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos tus caminos. Recuerden que Daniel todavía le está predicando, y Daniel ahora le está diciendo unas verdades a este rey que le pueden cortar la cabeza. Esto, hablarle así a un rey, le puede cortar la cabeza a alguien. ¿Saben? En estos días como nunca antes, hermanos, estamos bajo un serio ataque aquí en nuestro país. Hay verdades que son verdaderas verdades, pero nos quieren presentar otras verdades y hacernos creer otras cosas. Saben, basta de tanta maldad, tanta suciedad. Hermanos, dedíquense a la palabra. Este hombre no quería saber absolutamente nada de esto. Y entonces Daniel le tiene que llamar la atención y Daniel le tiene que hablar directamente.
Daniel se lo dice de una manera en la que puede perder su vida. Les decía esto porque hay veces que tengo tanto deseo de decir la verdad y ponerlo ahí en nuestra página de Facebook y empezar a hablar de las verdades de lo que está sucediendo en nuestro país, y todavía me quedo callado. Pero yo creo que nos ha llegado el tiempo, por lo menos, de decir la verdad. Y la verdad más importante que las personas necesitan saber es que sin Cristo no hay vida. Y si alguien está en Cristo, está en la luz y no puede estar en la tiniebla. O estamos en la luz o no estamos en la luz. O somos de Jesús o no somos de Jesús. Pero de que más o menos ahí voy y que más o menos yo estoy tratando, eso no existe. O le sirves a Dios o no sirves. Así es todo. Ese es el camino de Cristo. Y esto es importantísimo, porque si no practicas de esa manera, entonces Dios no te va a honrar de esa manera, porque todavía no tienes un verdadero Dios, tienes la mitad de Dios, un cuarto de Dios. Yo no quiero eso, yo lo que quiero es vivir para Él completo y totalmente. Entonces Daniel tenía que hablarle de una manera fea. Le dice: no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos sus caminos. Y vean, Daniel no estaba en esa fiesta. Daniel no sabía lo que estaban, porque lo había visto, sino Daniel ya sabía lo que estaban haciendo. Ya Dios se lo había revelado, verso 24. Entonces dice: de su presencia le empieza a explicar. Fue enviada la mano que grabó la escritura. Y la escritura que grabó dice lo siguiente. Dice: Mene, Tekel, Uparsin. O sea, lo escrito en la pared no era exactamente esas palabras. Presten atención. Lo que los dedos escribieron en la pared no se podía entender. Lo que los dedos escribieron en la pared eran jeroglíficos que ninguno de ellos podía entender, pero tampoco eran Mene, Tekel, Uparsin. Lo que estaba escrito en la pared eran solo jeroglíficos, pero Daniel puede leer los jeroglíficos y los puede entender, y él los traduce y los habla en el arameo, que es el hebreo antiguo. Verso 26. Y esta, le dice, la interpretación, y es la respuesta para ti, Noemí. Esta es la interpretación del asunto. Esto es lo que quiere decir el sueño y lo que escribió la pared. Le dice Mene, y le dice: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y será dado a los persas. De nuevo, es horrible que Dios le dé a uno la responsabilidad de tener que decirle la verdad, especialmente a personas que están en lugar de mayor autoridad. ¿Se imaginan que es llegar a decirle al rey: esto es lo que te va a pasar? Tu reino ha sido pesado, dividido, y debe ser dado a alguien. Alguien más va a tomar tu reino. Qué feo el encargo que Dios le estaba dando. Medido, pesado, dividido. Pero esto me motiva a algo también muy importante. Y es aquí parte si algo se lleva usted para su casa, llévese esto el día de hoy. Necesitamos más personas que puedan leer lo que Dios ha escrito en la pared, lo que Dios ha escrito en la Biblia, lo que Dios ha escrito ya en los corazones de los hombres. Necesitamos que alguien aprenda a leer y lo traduzca al idioma de los que necesitan oír. Hermanos, eso es lo que hacemos cuando estudiamos la escritura. Aprendemos a leer el idioma de Dios para traducirlo en el lenguaje en que las personas que no conocen a Dios lo puedan entender. ¿Se dan cuenta? Por eso estudiamos la Biblia, por eso estudiamos la palabra de Dios, por eso venimos a la iglesia a estudiar el idioma de Dios, para que nos ayude a traducirlo en el lenguaje que usan las personas comunes y corrientes que necesitan escuchar lo que Dios dice. Verso 29. Entonces, por mandato de Belsasar, del rey, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello le fue puesto un collar de oro, y proclamaron que él era el tercer señor en el reino. En estos momentos Daniel ya es un poco anciano y ahora tiene 83 años de edad y servía a Dios. Verso 30. Aquella misma noche, acaba la historia, aquella misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino, siendo Darío de 62 años.
Siempre, les dije la semana pasada y se lo repito el día de hoy, siempre, antes de que venga un juicio de parte de Dios, siempre vienen advertencias. Siempre. Dios siempre nos advierte antes de que algo malo nos vaya a suceder, que tiene que ver con un juicio de Él, con uno por desobediencia o por arrogancia o por, diga usted lo que sea. Dios siempre nos advierte. ¿Por qué? El deseo de Dios es de que nadie perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Y eso tiene que ver con los cristianos primeramente y después con los que no son cristianos. ¿Necesitan los cristianos arrepentirse? ¿De qué? De muchas cosas. ¿Necesitan los no cristianos arrepentirse? ¿De qué? Del primer pecado. Cristo sí les quiere perdonar, y una vez que entren y se entreguen, el Señor va a tratar con ellos. Entonces Nabucodonosor, el abuelo de este rey, había recibido hace años atrás, recuerda cuando empezamos la enseñanza, el Nabucodonosor había recibido un sueño, y en el sueño Dios le había mostrado lo importante. Le había dicho: mira, lo que viste fue una estatua alta, dice, y la cabeza, tú eras la cabeza de oro. Pero dice, luego va a venir un reino que es un reino de plata, que es un reino de menor valor, y ya ese sueño Dios se lo había dado, ¿o no? Ya Dios le había advertido, y ya Dios le había dicho: va a venir entonces otro reino cuyo pecho y brazos son de plata. Y cuando Dios le había dado ese sueño se cumple exactamente ahí. Porque, ¿qué es lo que sucedió? Que Darío el Medo, y ahí mismo con él vino Ciro el Persa, eran los brazos y el pecho de plata, y esa noche mataron a Belsasar, y ellos tomaron el imperio de los babilónicos, y entonces empezó el imperio de los medos y el imperio de los persas. Entonces, la revelación de Dios dada al rey Nabucodonosor e interpretada por el profeta Daniel se cumplió exactamente como Dios les dijo. Pero la advertencia había sido dada desde antes. Y Nabucodonosor, muchos creen que murió conociendo a Jesús o a Dios. Algo importante también, si lo quieren, lo pueden hacer en el Google, porque lo van a encontrar rápidamente. Los que quieran hacerlo luego, cuando lleguen a la casa, como gusten. Pero el cuarto donde la escritura puso Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que recuerden que no puso eso, sino que eran jeroglíficos, y Daniel lo tradujo. Ese cuarto todavía existe hasta el día de hoy. Saddam Hussein usó ese cuarto para tener fiestas en medio de monarcas de allá, de aquel lugar. Saddam Hussein usó ese cuarto, y hasta el día de hoy ese cuarto existe. Ahí mismo, donde esas dedos escribieron. ¿No les parece interesantísimo? Hace 2600 años que esto sucedió, y todavía encontramos que el lugar existe. Entonces, la interpretación de Daniel al sueño de Nabucodonosor se cumple en ese día, porque los dos brazos de plata era uno el imperio de los medos y el otro era el imperio de los persas, y ellos iban a reinar juntos. Gálatas capítulo 6 verso 7, y con esto acabamos el día de hoy, dice lo siguiente: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero vean la importancia, vean lo que hay que sembrar, porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Todo el deseo de Dios, todo el mensaje de la historia que acabamos de leer tiene una profunda carga que nos amonesta, para que el que se burla, el que desprecia al único Dios, al creador del universo, y que aún sabiendo y conociendo la realidad de que Dios es verdadero, siempre estas personas van a acabar mal, porque siguen el camino de la depravación, siguen el camino de la maldad, siguen el camino de la burla, y eso son generalmente los que rechazan a Jesús. Tal fue el rey Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. No siguió el camino de su abuelo, no prestó atención a la advertencia que Dios le envió, y cuando esto estaba sucediendo, pudo él haberse humillado ante Dios, y tampoco lo hizo. Hermanos, al final de la vida, al final de su vida, al final de mi vida,
que ninguno de nosotros sabe cuánto nos queda. Al final de nuestra vida, lo único que cuenta realmente es si usted ha reconocido la soberanía y el poder del Dios Altísimo en su vida. Mejor dicho, usted necesita que el Señor sea realmente el Señor de su vida. Que Cristo sea su Señor. Él tiene que ser el Señor de su vida. Si Él es su Salvador, también tiene que ser el Señor. Todas estas cosas que hablamos el día de hoy sucedieron tal y como están escritas. Y todas las cosas, si esto sucedió tal y como está escrito, entonces todas las cosas que están escritas van a suceder tal y como están escritas. Por eso es que estamos estudiando este libro. Y no vamos a parar. ¿Ok, hermanos? Yo le invito a usted que el día de hoy, yo no conozco cuántos de ustedes, como les dije, cuántos de ustedes no se han dado cuenta que lo que andan buscando es lo que está dentro del baúl de los tesoros. Pero lo que está dentro del baúl de los tesoros debe de ser esto. Esto es lo que es más valioso en toda la vida, mis hermanos. ¿Ok? Esto es lo que es más valioso en toda la vida. Es Dios, la palabra de Dios. Al final, lo que se quede ahí, ¿y qué? No me lo llevo. Pero lo que está aquí, la Biblia, esto es importante. Aquellas personas en aquellos tiempos de Jesús sabían la Biblia, aparentemente. Cristo les decía, escudriñen las Escrituras, porque ustedes lo que andan buscando es la vida eterna, pero ustedes no se dan cuenta que no la van a encontrar, porque las Escrituras hablan de mí, las Escrituras hablan de Jesús, y así les dijo Jesús, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. La Escritura habla de Jesús. Jesús, Él es. Hermanos, vivamos para Jesús como nunca antes. ¿Ok? Ayúdenme, participe, denme una mano, sea fiel en todo. Seamos verdaderos, vivamos para Cristo como nunca antes. ¿Sabe usted cuánto tiempo nos queda? Yo sí sé. Muy poco tiempo. Porque en un abrir y cerrar de ojos. Para allá vamos. En unas 4 semanas vamos a estar viendo las profecías. Nos faltan todavía 7 capítulos. Y espérese, que lo más bueno está por venir del libro de Daniel. Les voy a explicar un montón de cosas que ustedes necesitan.